Gloria al Señor. Amén. Vamos a dar comienzo a la reunión. Voy a presentar la reunión al Señor en oración. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí delante de tu presencia. Gracias porque verdaderamente, Señor, no es una obligación, es un privilegio, Señor, el poder tener comunión íntima y personal con el Dios tres veces santo, con el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Te damos las gracias, Señor, por poder alabarte, por poder adorarte, por poder postrarnos ante tus pies, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tú aceleres los pasos de los hermanos que aún tienen que venir. Te pedimos, Señor, que tú añadas cada día a los que tienen que ser salvos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú te manifiestes en esta mañana en medio nuestro, que nos ministres, que durante el tiempo de la alabanza tú nos ministres, Señor, y que tú nos puedas hablar también. Prepara la tierra de nuestros corazones. Te pedimos también, Señor, por aquellos hermanos que podrían venir, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les pongas responsabilidad y hambre y sed de ti, Señor, y hambre y sed de la comunión con los hermanos, Señor. Oh Padre, queremos pedirte que en esta mañana tú recibas toda la alabanza y la adoración y que te uses de Silvestre y de Juan y para dirigirnos en la alabanza. Gracias, Señor, por todo y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a alabar al Señor. Aquí estoy, vine a encontrarte.
He
a los cielos, a los cielos, aleluya. Toda la gloria, la honra y la alabanza te doy, Padre Santo. Gracias en primer lugar por permitir levantar mi voz una vez más. Gracias por todos y cada uno de estos hermanos y hermanas reunidos en tu nombre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias también por todos y cada uno de los que han venido, pues tú sabes los motivos, Padre. Y con ese tiempo nos oramos más y más en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, para que seamos esa gran familia unida en amor en el Espíritu, Padre, en una misma fe en Jesús, Padre. Gracias por todo, Jesucristo. Te murió en esa cruz que derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados porque pecadores somos y fuiste el primero, Padre. Gracias, Santo y Todopoderoso, por tu querido Espíritu Santo que nos llena, nos guía y nos dirige. Dirígenos en esta mañana, mi querido Espíritu Santo, de poder y de gloria. Y no solo esta mañana, sino todos y cada uno de los días de nuestra vida. Allá donde quiera que estemos, Padre Santo y Todopoderoso. Gracias te doy por todo lo que has hecho con nosotros. Estás haciendo ya. Sí, sí. Gracias por nuestros compañeros, nuestras compañeras. Gracias por nuestros hijos, nuestras hijas. Gracias por nuestros hogares, Padre Santo y Todopoderoso. Gracias porque eres amigo y eres compañero, que siempre estás a nuestro lado en cada momento, en cada instante, en cada situación. Eres amigo y eres compañero que nunca jamás nos falla, Padre. Que si caemos nos levanta. Muchas gracias, mi Señor. Todo lo que siento en esta mañana, Padre, la oración, la palabra, la alabanza, Santo y Todopoderoso. Eres mi Señor Jesucristo. Que sea de gloria y bendición para todos y cada uno de los que trabajan y para todos y cada uno de los que aman, porque tú sabes lo que sea de gloria y bendición en nuestros hogares, Padre, en todos y cada uno de ellos, Padre, Santo y Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo, te doy una vez más, Padre, por este nuevo día y por todos y cada uno de los días de nuestra vida, Padre, y por todo lo que has hecho y estás haciendo ya, por todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el Rey infinito del poder, es el Rey de los cielos. Seré para él fiel, fiel, pues mi vida compró por su amor. Es el Rey omnisciente del poder, es el Rey de los cielos. Seré para él fiel, pues mi vida compró por su amor. Es el Rey
Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Maestro, necesito un milagro. Transforma mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, estoy tratando de enterrar mi alegría, intentar ver mis sueños candelando. Lázaro escuchó tu voz.
Podéis sentaros. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 32. Ya sabéis que el nuevo documento lo vemos todos juntos cuando hagamos la oración. El apóstol Pablo empieza diciendo en 1 Corintios 11, 23: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor Padre Celestial, queremos darte las gracias por este pan que simboliza tu cuerpo que fue maltratado en la cruz. Gracias, Señor, porque fuiste crucificado por amor a nosotros por nuestros pecados, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que conforme comemos este pan, Señor, podamos darnos cuenta que somos miembros los unos de los otros, Señor, y que todo lo que nos afecta a cada uno de nosotros individualmente afecta a todo el cuerpo, Padre. Yo te pido, Señor, que seamos conscientes de tu cuerpo y que podamos participar todos juntos como un solo cuerpo, Señor, y que tu bendición, Señor, sea sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo sigue diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Señor, queremos darte las gracias por este zumo de uva, Señor, que simboliza tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque a través del derramamiento de tu sangre nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados, hemos sido purificados, Señor. Te damos las gracias, Señor, por poder participar de este zumo de uva, símbolo de tu sangre, Señor, que nos habla también de que somos de una misma sangre, Señor. Tú has hecho una misma sangre de todas las naciones de la tierra, de todos los pueblos de la tierra, de todas las tribus y lenguas, Señor, unidos, Señor, por la sangre de Jesús. Yo te pido también, Señor, que el derramamiento de tu sangre pueda traer sanidad a nuestros cuerpos, porque tú eres nuestro sanador y porque Jesús llevó en la cruz nuestros dolores y enfermedades, Señor. Gracias, Señor, por este símbolo en el nombre de Jesús. Amén. Tantos ojos, tan lejos como puedes ver, Dios dando el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Vamos a pedir que nuestro hermano Boris venga para pasar el servicio de la ofrenda.
gracias, Señor, por tenernos un día más reunidos aquí en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que sigas sanando, Señor, a las personas que se encuentran aún en los hospitales y aún tienen una enfermedad, Señor, que les riegue sanación en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y la economía de la nación, Señor, que vaya avanzando, Señor, porque en eso está la prosperidad y el camino en que puedan avanzar más en el conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabéis? Yo creo en la absoluta soberanía de Dios. Dios, a lo largo de toda la historia y de toda su palabra, se ha revelado como un Dios soberano. Él es el único que actúa en el universo físico y espiritual con total y absoluta soberanía e independencia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la respuesta que Dios le da a Job. Sabéis que Job, después de pasar todo lo que tuvo que pasar, empezó a discutir con sus amigos y en todos sus alegatos él se preguntaba por qué Dios estaba permitiendo que él pasara por todo eso cuando él era humanamente bueno. Él se preocupaba de ofrecer sacrificios a Dios no solo por sus pecados, sino también por los posibles pecados que sus hijos hubieran podido cometer. Y entonces, él estaba perplejo en medio de esta situación tan dolorosa porque no entendía a Dios y él cuestiona a Dios. Y cuando Dios se le revela a Job y le da la respuesta, si leemos la respuesta que Dios le da a Job, en ningún momento Dios explica las motivaciones por las cuales Él ha permitido que a Job le ocurriera todo lo que le ocurrió, todas las desgracias que tuvo que pasar. Toda la argumentación de Dios se basa y gira en torno a su absoluta soberanía. También podemos ver la soberanía de Dios en las palabras de Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma, en la carta a los Romanos capítulo 9 y versículo 20. Vamos a ver la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 9 y versículo 20. Dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Vamos a orar al Señor. Oh Dios, te damos las gracias porque tú eres soberano. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el Omnipotente. Tú eres, Señor, el que es, que era y que ha de volver, y nos postramos ante tal grandeza, ante tal majestad. Oh Dios, y queremos pedirte que nos hagas entender, Señor, tu soberanía en su justa medida, y haznos entender también nuestra responsabilidad en su justa medida.
Ayúdanos, Señor, a no acomodarnos a este mundo. Ayúdanos, Señor, a no relajarnos, Señor, sino a estar siempre preparados para la batalla, a estar siempre preparados para cumplir con tu voluntad en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú unjas nuestros ojos con colirio para que podamos verte, y que toques nuestros oídos espirituales para que podamos oír tu voz, para obedecerte. Haz de nosotros siervos obedientes, Señor, a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que en este día tú puedas hablarnos. Oh Dios, yo te pido que prepares la tierra de nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del maligno, toda influencia del reino de las tinieblas que va a tratar de impedir que podamos entender tu palabra. Yo lo reprendo y lo echo fuera de este lugar. Yo te pido que tú quites la venda de nuestros ojos, la venda de todos aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra en este día, Señor. Y te pido que tú nos hables. Te pido que tu palabra sea vivificada por el poder de tu Espíritu, Señor. Oh Dios, y te entrego una vez más todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y te suplico, oh Dios, que tú puedas usarte de mí para hablar a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Si nos damos cuenta, Dios es el único, y recalco, el único en el universo físico y espiritual que actúa con absoluta independencia y soberanía. Porque ni siquiera Satanás, que es el príncipe reinante del principado de las tinieblas, y que además es el príncipe de la potestad del aire, ni siquiera él puede actuar con independencia ni soberanía. Él, Satanás, le guste o no, tiene que actuar conforme a los designios del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vemos también en la escena que yo hablaba antes de Job. Satanás no puede tocar a Job más que en aquello que Dios le da permiso. Y luego, la segunda vez que Satanás se presenta delante de Dios, justifica todavía la actitud de Job, diciendo que claro, lo que a uno le importa es nuestra salud. Y Dios le dice, vale, te permito que lo toques, pero que no lo mates. Y Satanás no tiene más remedio que hacer o llegar hasta donde Dios se lo permite. En el universo tanto físico como el espiritual, el único que es absolutamente independiente y soberano es Dios y nadie más. Pero ¿quiere esto decir que el ser humano no tiene nada que hacer, ni tiene ninguna responsabilidad, ni puede alterar su destino? ¿Creemos que el ser humano puede alterar su destino? Para mí, según yo entiendo la palabra de Dios, la respuesta es que el que Dios sea absolutamente soberano e independiente no quiere decir que nosotros no tengamos responsabilidades ni podamos hacer nada, sino todo lo contrario. Nosotros somos responsables delante de Dios y podemos cambiar el curso de nuestro destino. Para que lo entendamos mejor, voy a poneros un ejemplo natural. Yo, como padre, soy soberano en la administración de mi dinero. Yo gasto mi dinero como yo quiero y no tengo por qué darle cuentas a mis hijos de cómo gasto mi dinero. Y en uso de esta soberanía que tengo, yo le digo a mis hijos, según las notas que saquéis en el colegio, a final de curso os haré un regalo o no. Si saquéis buenas notas, os haré un regalo. Pero si suspendéis, os pondré un castigo. Ahora yo pregunto, el que yo condicione
el regalo al esfuerzo de mis hijos o el castigo a la falta de esfuerzo de mis hijos disminuye en algo mi soberanía a la hora de comprar y hacer regalos a mis hijos? En absoluto. Porque ha sido haciendo uso de mi soberanía que he condicionado mi regalo al esfuerzo de mis hijos. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Pueden mis hijos cambiar su destino? Sí, claro. Si se esfuerzan y sacan buenas notas, tendrán un regalo. Pero si no se esfuerzan y sacan malas notas, tendrán un castigo. Su destino está en sus manos y por tanto son responsables de lo que van a obtener al final del curso. Yo soy el soberano que hago lo que quiero con mi dinero, pero ellos son responsables y el destino final del curso dependerá de que ellos se hayan esforzado o no. Esto es un ejemplo natural, pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, porque hay un mandamiento que he observado a lo largo de toda la Biblia y que no está en el famoso decálogo de los 10 mandamientos. El mandamiento es: esfuérzate. A lo largo de toda la palabra de Dios, Dios hace el mismo llamado a todos los que formamos parte de su pueblo. Dios nos manda a todos que nos esforcemos. Incluso en el Nuevo Testamento, en el que todo es por gracia, hay un llamamiento a que nos esforcemos. Así que he tomado algunos ejemplos para que lleguemos a ser conscientes de que necesitamos esforzarnos aunque estemos en el tiempo de la gracia. El primer ejemplo que quiero que veamos y que demuestra claramente que nuestro destino está en nuestras manos y que necesitamos esforzarnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13 y versículos 13 y 14. Voy a leerlos yo, voy a leer yo los pasajes porque esta tarde tengo que ir a otra iglesia y no tengo tiempo sino de editar la predicación. Primera de Samuel, capítulo 13 y versículos 13 y 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si las palabras de Samuel son ciertas, y todos sabemos que lo son, porque Samuel estaba hablando de parte de Dios, si Saúl hubiera guardado el mandamiento que Dios le había ordenado, Dios hubiera confirmado el reino sobre Israel para siempre. Esto es muy, muy importante que lo entendamos. Porque las promesas que luego Dios le hace a David no se hubieran cumplido en David, se hubieran cumplido en Saúl. Porque la única manera de establecer la dinastía de Saúl para siempre era que el Mesías hubiera sido descendiente de Saúl. Luego, cuando Dios le está diciendo a través de Samuel: si tú me hubieras obedecido, yo hubiera confirmado tu reino para siempre, le estaba diciendo que si Saúl hubiera sido fiel a Dios y hubiera cumplido la voluntad de Dios en su vida, el Mesías hubiera sido descendiente de Saúl y no de David. Vemos que el destino de Saúl cambió drásticamente y dramáticamente por causa de su desobediencia. Si Saúl hubiera obedecido, su reino hubiera permanecido firme en su dinastía hasta llegar al Mesías. Pero por cuanto desobedeció, su reino no fue duradero y fue desechado por Dios. Creo que está clarísimo que
el destino de Saúl cambió por causa de las decisiones equivocadas que tomó en su vida. Por tanto, nuestro destino depende de nuestras decisiones. Por eso tenemos que ir con cuidado cómo vivimos, qué decisiones tomamos, porque las decisiones que tomamos marcan nuestra vida y marcan nuestro destino. Es muy fácil hacer como Adán y echarle las culpas a Dios por las consecuencias de su pecado. ¿Sabéis? Adán, en lugar de arrepentirse, cuando Dios le preguntó, ¿es que has comido del árbol que te dije que no comieras? Él, en vez de caer de rodillas a los pies de Dios y decirle, sí, Señor, he pecado, él le dijo a Dios con toda la cara del mundo, la mujer que tú me diste. Es decir, la responsabilidad de su pecado la estaba cargando en primer lugar sobre la mujer, pero en segundo lugar y más importante estaba cargándola sobre Dios, porque le dice, la mujer que tú me diste, tú eres el responsable de mi pecado por haberme dado esa mujer. Pero lo bien cierto es que el destino de Adán cambió como consecuencia de sus propias decisiones, porque su mujer no le abrió la boca y le metió la manzana en la boca. Adán cogió la manzana porque quiso y comió, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos tan acostumbrados a las tradiciones que se nos cuelan las tradiciones. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que sea una manzana. Pero vamos, que Eva no cogió el fruto y se lo metió a la fuerza en la boca de Adán. Adán, en un acto de su propia decisión, tomó ese fruto y lo comió. Es verdad que si hay un arrepentimiento verdadero, Dios puede cambiar la maldición en bendición. Pero vuelve a estar la responsabilidad sobre nuestro tejado. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona y cambia la maldición en bendición, pero tenemos que arrepentirnos. Dios, en su soberanía, ha puesto nuestro destino en nuestras manos y es nuestra responsabilidad tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver otro ejemplo que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22 y versículos 30 y 31. Ezequiel capítulo 22 versículos 30 y 31 dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Quiero centrarme solo en dos palabras que pueden pasar desapercibidas, pero que son las que les dan peso a las palabras de Dios a través del profeta Ezequiel. Estas dos palabras son las que dan inicio al versículo 31, que dice, por tanto. Y digo que son las que le dan peso a las palabras de Dios, porque este por tanto de Dios está relacionando y vinculando el versículo 31 al versículo 30. Este por tanto implica que el derramamiento de la ira de Dios sobre su pueblo es la consecuencia directa a lo dicho en el versículo 30, de que buscó a un hombre que levantara una muralla, que se pusiera en la brecha delante de él a favor de la tierra, para que Dios no la destruyera, pero no lo halló. Lo que está diciendo Dios con ese por tanto es que si hubiera encontrado a ese hombre, a ese único hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de él a favor de la tierra, él no hubiera derramado su ira sobre ellos. Luego, el que ellos fueran destruidos por la ira de Dios fue una consecuencia directa de sus decisiones. Ellos podían haber cambiado el curso de su destino. Creo que en estos versículos queda claro que el destino del pueblo de Israel
estaba vinculado a que al menos hubiera habido una sola persona que se hubiera mantenido fiel a Dios y hubiera intercedido por el pueblo. Si Dios hubiera encontrado a esa persona, el destino de Jerusalén no hubiera sido el sufrir la ira de Dios. Pero como Dios no halló a ninguna persona, el destino del pueblo de Jerusalén fue tener que soportar la ira de Dios. Dios, en su soberanía, en su absoluta soberanía, por una decisión soberana suya, ha puesto en nuestras manos nuestro destino, al igual que el pueblo de Israel hubiera podido cambiar su destino si al menos alguien hubiera levantado una muralla y se hubiera puesto en la brecha. Por tanto, no debemos de confiarnos y pensar que Dios lo va a hacer todo. Hay mucho que Dios espera que nosotros hagamos y que si nosotros no hacemos, pagaremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Otro ejemplo de que la pelota de nuestro destino está en nuestras manos y sobre nuestro tejado lo podemos encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 3 y versículo 5. Lo primero es que antes de leer este versículo quiero recordar que lo primero que Dios le dice a Josué después de la muerte de Moisés es: esfuérzate y sé valiente. Esa era la responsabilidad de Josué, esforzarse. Dios le iba a dar la victoria sobre los pueblos para que conquistaran toda Canaán, pero era la responsabilidad de Josué esforzarse y ser valiente. Si Josué se hubiera quedado en la cama todo el día, no hubiera salido a la conquista y el pueblo de Israel no hubiera poseído la tierra. Josué tuvo que esforzarse. Ahora quiero que leamos Josué capítulo 3 y versículo 5, donde nos dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. En este versículo me surge una duda. Si la santidad depende de Dios, porque Él en su soberanía nos escoge y nos santifica, ¿cómo Josué puede pedirle al pueblo que se santifique? Evidentemente porque la santidad, aparte de lo que Dios hace de escogernos y apartarnos para Él, también depende de nosotros. Depende de nuestro estilo de vida, depende de nuestras decisiones, de nuestras actitudes y de nuestra voluntad. En cuanto a si nosotros podemos cambiar nuestro destino, podemos apreciar en este versículo que la falta de santidad del pueblo retrasó el plan de Dios. Si ellos hubieran estado santificados, Dios habría podido hacer en ese día todas las maravillas y no tendrían que haber esperado al día siguiente. Muchas veces nuestra falta de santidad retrasa el plan de Dios para nuestras vidas, y los días, los meses y los años van pasando sin que Dios pueda obrar en nosotros por nuestra falta de santificación. Y cada día que pasa es un día que no podemos recuperar y que lamentablemente hemos desperdiciado por no haber sido fieles a Dios. Quizás pienses que hasta ahora solo he puesto ejemplos del Antiguo Testamento donde el pueblo tenía que cumplir la ley para salvarse y que ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por tanto, a lo mejor piensas que como estamos bajo la gracia, todo es por gracia, y si es por gracia, no necesitamos hacer nada. Pero si este es tu pensamiento, vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a la santidad, por ejemplo. Vamos a leer lo que el autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 12 y versículo 14. Hebreos capítulo 12 y versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Según el autor de esta carta, somos nosotros los que debemos de seguir la santidad. No la ha dado como una opción, es un mandamiento.
Dice seguir. En el tiempo del verbo es imperativo, es un mandato. Y quiero resaltar que la orden es para nosotros. No es que Dios vaya a hacerlo todo. No es que Dios nos va a llevar a la santidad. Somos nosotros los que nos debemos de esforzar por seguir la santidad. Porque si no seguimos la santidad, no podremos ver al Señor. También quiero hacer notar que el autor de esta carta no dice que oremos para que el Señor nos guarde en santidad. El autor de esta carta nos está diciendo que somos nosotros los que debemos de seguir la santidad. La responsabilidad de seguir la santidad recae sobre nosotros. Somos nosotros los que debemos de desechar en nuestras vidas todo aquello que nos aleja de la santidad y que nos lleva a no ser santos. Dios nos santificó, eso es verdad, y nos hizo santos, es verdad, pero ahora es nuestra responsabilidad guardar la santidad en nuestras vidas. También quiero que nos demos cuenta que el autor de esta carta está poniendo nuestro destino en nuestras manos, porque nos dice que debemos de seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo que si queremos que en nuestro destino eterno podamos ver y estar con el Señor, primero hemos tenido nosotros aquí en la tierra que seguir la santidad. No podemos pretender que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde hacer. Dios nos ha hecho santos, nos ha santificado, pero ahora es nuestra responsabilidad seguir la santidad. La gracia es gracia, pero tenemos que esforzarnos en la gracia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y esta paradoja, porque es una paradoja el hecho de que si es gracia, ¿cómo tengo que esforzarme? Pero es así. Esta paradoja nos lleva a entender que aunque la gracia, como su nombre indica, es un don inmerecido que Dios nos da, nosotros nos tenemos que esforzar. Hay mucho que debemos de hacer para que la gracia de Dios pueda alcanzarnos y fluir a través de nosotros. La santidad la obtenemos por gracia, pero como hay que esforzarse en la gracia, nosotros nos tenemos que preocupar de seguir la santidad. Por así decir, Dios nos ha vestido con vestiduras blancas, limpias y puras, pero es nuestra responsabilidad que esas vestiduras sigan estando limpias. Dios me ha dado vestiduras limpias, pero yo tengo que preocuparme de que las vestiduras que he recibido por gracia de Dios no se manchen con el pecado que me asedia. Insisto que, para que nos quede muy claro, Dios me ha hecho santo por pura gracia, pero yo debo de esforzarme en la gracia manteniendo mi santidad. Si quiero poder llegar a ver al Señor, tengo que esforzarme y seguir la santidad. Por lo tanto, mi destino ha sido puesto por Dios en mis manos, para que en función de lo que yo haga en cuanto a la santidad, un día pueda llegar a verlo o no. Vamos a ver el último ejemplo que demuestra que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad y nuestro destino en nuestras manos. Vamos a ver en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 12 y versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos está diciendo que somos nosotros los que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos nosotros los que no debemos de conformarnos a este mundo.
Y somos nosotros los que debemos de transformarnos para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, si nosotros no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, si nosotros nos conformamos a este mundo y no nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces no podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, estaremos cambiando nuestro destino para mal. Pero si hacemos todo lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos, podremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en tu vida? ¿O no quieres poder comprobarla? Depende de cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos nosotros los que no nos debemos de conformar a este mundo. Y somos nosotros los que nos debemos de transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pablo nos dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo primero que observo es que no es cuestión de que yo ore para que Dios lo haga todo. Soy yo el que debo de presentar mi cuerpo para el sacrificio. Esto me recuerda al sacrificio que hizo Elías cuando se enfrentó a los 400 sacerdotes de Baal y de Asera. Es verdad que fue Dios el que hizo descender fuego del cielo para consumir el sacrificio. Pero también es verdad que antes de que Dios mandara fuego del cielo, Elías tuvo que reparar el altar, tuvo que preparar el altar, tuvo que poner la leña y tuvo que coger al animal y ponerlo sobre el altar. De la misma manera, Dios es el que nos va a mostrar su buena voluntad agradable y perfecta. Pero como dice Pablo, somos nosotros los que debemos de presentar nuestros cuerpos para el sacrificio. En otras cartas dice que debemos crucificar nuestra carne. No dice que será Dios quien crucifique nuestra carne. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de llevar nuestra carne a la cruz. Pablo en otra ocasión también dijo que somos nosotros los que debemos de hacer morir las obras de la carne. Dios es el que nos capacita y el que hace la obra en nuestros corazones, pero somos nosotros los que tenemos que hacer morir las obras de la carne. No podemos esperar que lo haga Dios, porque Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. En estos versículos que acabo de leer, Pablo dice que no debemos conformarnos a este mundo. Y eso también depende de nosotros. Pablo nos dice que oremos para que Dios haga que no nos conformemos a este mundo. Es cuestión de nuestras decisiones y de nuestra voluntad. Yo decido conformarme o no a este mundo. Y desgraciadamente hay muchos cristianos hoy en día que han tomado la decisión equivocada de conformarse a este mundo. Y por eso no pueden experimentar en sus vidas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por último, Pablo nos dice en estos versículos que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sin embargo, casi siempre decimos y oímos a los predicadores decir que Dios es el que nos transforma. Y es cierto, Dios es el que nos transforma. Pero nosotros tenemos responsabilidad en esa transformación. Porque de no ser así, Pablo no nos diría a nosotros, transformaos. Pablo diría, orad para que Dios os transforme. Nuestra responsabilidad en nuestra transformación reside en la necesidad que tenemos de renovar nuestro entendimiento. O lo que es lo mismo, renovar nuestra forma de pensar, nuestra mente.
Porque si no renovamos nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra transformación no será efectiva ni duradera. Porque vivimos, actuamos y nos conformamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Lo que yo pienso que es bueno lo hago. Lo que pienso que es malo no lo hago. Y vivo de acuerdo a cómo pienso. Por eso, para poder ser transformado por Dios, tengo que renovar mi forma de pensar. Mi entendimiento y mi forma de pensar están viciados por mi vieja naturaleza que ha cavado un cauce en mi mente por los que discurren los ríos de pensamiento. Por lo que si no renuevo esos cauces, mis pensamientos fluirán por el mismo camino que antes de convertirme, por lo que me inducirán y me llevarán al pecado. Por eso es tan importante y tan necesario que renueve mi forma de pensar, para que la transformación de Dios sea efectiva y duradera en mi vida. ¿Y cómo puedo renovar mi entendimiento? Hay varias cosas que nos ayudan a renovar nuestro entendimiento, y todas dependen de nosotros. La primera y más importante es pasar tiempo en la presencia de Dios. Jesús dijo en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea que estaba a la puerta del corazón llamando. Él no nos va a obligar a ir a su presencia, pero es su presencia la que nos puede transformar. Por tanto, cuanto más tiempo pasemos en su presencia, más fácil nos resultará ser renovados y ser transformados, porque la presencia de Dios nos limpia, la presencia de Dios nos purifica, la presencia de Dios nos santifica. Por tanto, para poder renovar nuestro entendimiento, lo mejor que podemos hacer es pasar cuanto más tiempo posible mejor en la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, podemos renovar nuestro entendimiento a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Porque como dijo Jesús a sus discípulos, la palabra que Él nos habla nos limpia. Pero además, la palabra de Dios nos hace conscientes de lo que aún necesita ser cambiado en nosotros. Yo no sabría que tengo que ser humilde si la palabra de Dios no me dijera que tiene que haber en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios se humilló, y se humilló hasta lo sumo. Yo sé que me debo de humillar porque la palabra de Dios me lo dice. Por tanto, para poder renovar mi entendimiento y poder saber lo que es bueno y cómo debo de vivir, debo de meditar y conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios además nos hace conocedores de la voluntad de Dios y nos hace conscientes de las áreas de nuestra vida en las que todavía andamos lejos de la voluntad de Dios. La palabra de Dios también nos hace conscientes de las áreas de nuestra vida que aún necesitan ser transformadas. En tercer lugar, lo que nos ayuda a renovar nuestra mente para poder ser transformados es la alabanza. Porque si tenemos nuestra mente ocupada con alabanzas, no permitiremos que el enemigo logre infiltrar sus pensamientos en nosotros. Porque, por ejemplo, si yo cojo un vaso de agua y lo lleno de agua, ¿podéis añadirle algo al vaso? Si lo he llenado hasta los bordes. Luego, si nuestra vida está lleno de nuestra carne, de las cosas del mundo, de los deseos de este mundo, Dios no podrá llenarnos de su presencia. Pero por el contrario, si en nuestra vida a través de la alabanza, si nuestros pensamientos a través de la alabanza, a través de la meditación de la palabra de Dios, nuestra mente está llena de la presencia de Dios, cuando el enemigo quiera poner algo en nuestras mentes, les resultará imposible, porque no se puede meter nada en un vaso lleno. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses que deben de pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud y todo lo que es digno de alabanza. Porque si tenemos nuestros pensamientos ocupados en todo esto,
el enemigo no tendrá cabida en nuestra mente. Los dardos de fuego del maligno no podrán entrar en nuestra mente, porque tendremos nuestra mente saturada de la presencia de Dios. Por eso necesitamos llenar nuestra mente y tenerla ocupada en las cosas del Señor. Quiero terminar recordando que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia. La gracia es gracia, pero tenemos que esforzarnos en la gracia, porque somos responsables delante de Dios de nuestra vida y de nuestro destino. No hagamos como Adán, que le echó las culpas a Dios y no asumió ninguna de sus responsabilidades en su desobediencia. Seamos fieles a Dios y renovemos nuestra mente para que Dios pueda transformarnos. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Como os dije no hace mucho tiempo, Dios pesa nuestros corazones. Dios pone nuestras vidas en balanza. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a buscar al Señor y a obedecerle en todo. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra, porque no nos la merecemos. Oh Dios, reconocemos, Señor, que no nos merecemos nada de lo que tú has hecho por nosotros. Por eso estamos profundamente agradecidos por la muerte de Jesús en la cruz. Y queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a seguir la santidad. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro entendimiento. Ayúdanos a no conformarnos a este mundo. Ayúdanos, Señor, a asumir todas y cada una de las responsabilidades que tenemos para contigo. Que no nos escudemos ni nos escondamos detrás de la falacia de que tú eres soberano y que nosotros no tenemos nada que hacer. Porque tú en tu soberanía, Señor, has decidido poner nuestro destino en nuestras manos. Tú has decidido darnos la responsabilidad de obedecerte. Yo te pido que nos des oído atento a tu voz para obedecerte. Y te pido que nos ayudes a esforzarnos para obedecerte, Señor. Que no tengamos un conocimiento teórico tuyo, sino que tengamos un conocimiento práctico. Que no llenemos nuestras mentes de conocimiento, sino que llenemos nuestras vidas de prácticas de tu palabra. Que llenemos nuestras vidas de obediencia a ti en todo, Señor. Yo te pido que tú obres, Señor, en nuestros corazones y que nos ayudes a ser responsables. Padre, que cuando salimos de este lugar sigamos siendo cristianos, sigamos viviendo en santidad, sigamos siendo conscientes de que tu presencia está sobre nosotros, Señor, para que seamos luces, para que seamos sal. Ayúdanos a asumir nuestras responsabilidades, Señor. Y yo te pido que tú nos acompañes a nuestras casas, que nos guardes y nos protejas, que nos guíes, Señor, y que nos ayudes a serte fieles como tú eres fiel para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén.